¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros este día en su programa Voz de Oriente, la voz de nuestra gente. Estamos en Facebook Live, ya hay varios amigos que se están y amigas que se están conectando, pero también nos ven por el cable a Optitel y a Alfa TV de Canal. En Morazán, nos ven en La Unión, aquí en San Miguel, en algunos municipios, incluso ayer nos estuvieron mandando saludos de Ciudad Barrio, de la zona norte de San Miguel. Nos ven también en Sonsonate, en Panamá, tenemos amigos en Estados Unidos, también nos ven por medio de Facebook Live. Este día vamos a hacer la continuación de lo que tratamos ayer con el licenciado Ramón González. Así, si ustedes se recuerdan, el día de ayer estuvimos tratando cómo deben de ser los cuidados, que debe tener un adulto mayor, porque en la medida que va pasando el tiempo, en esa medida nos vamos volviendo más vulnerables a las enfermedades, incluso a accidentes, a maltratos que puedan estar sucediendo y que generan complicaciones en el adulto mayor. Este día vamos a tocar dos temas específicamente, o dos enfermedades específicas, que incluso el licenciado Ramón González va a lanzarles un test de cómo usted puede detectar o determinar el grado de avance o hasta dónde está llegando la enfermedad. Porque tal como dijo él el día de ayer, cuando ya empiece el Alzheimer, ya no se puede detener, lo que puede hacer son como paliativos que se pueden dar. Bueno, el tema de ahora, enfermedades neurodegenerativas en el adulto mayor, especialmente Parkinson y Alzheimer. Iniciamos con el licenciado. Muchísimas gracias, Ramón, por estar nuevamente con nosotros. Gracias, licenciado, por la invitación. Buenas noches. San Miguel, zona oriental, ¿verdad? Que tenemos buena audiencia. Queremos dar continuidad. El día de ayer hablamos de los cuidados de las personas adultas mayores. Ahora pues toca hablar ya de otro tema más. Bueno, todos los temas son importantes, pero en especial vamos a tratar de las enfermedades neurodegenerativas. Correcto. Obviamente estas enfermedades comienzan en la edad de los 60 años en adelante. Se puede dar algunos casos, licenciado, que hay algunas enfermedades que pueden presentar sus síntomas antes de esta edad, pero no es la norma. La norma es que de los 60 en adelante empiezan ya los síntomas y empiezan las personas a presentar lo que es pérdida de memoria, pérdida de algunas capacidades, ¿verdad? Superiores. Y estas enfermedades sí existen. Vamos a dar algunos datos de cómo está este comportamiento de personas adultas mayores con enfermedades de Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas en El Salvador, y vamos también a hacer un balance general a nivel mundial. Muy bien. Recuerde dos cosas, y lo mencionábamos el día de ayer, que la Biblia dice que debemos tener cuidado con nuestros padres y nuestra madre, ¿verdad? Porque también es un proceso que es compensatorio. Nuestros padres y nuestras madres nos cuidó en un montón de tiempo, entonces ahora nos toca a nosotros cuidarlos a ellos. Pero el cuidado no es solo por estar pendiente de ellos, sino que lleva ciertos procedimientos, como lo explicó el licenciado Ramón González ayer, pero hoy vamos a ver aspectos más específicos. Hablaba un poco usted de las neuronas. Sí, correcto. Quiero para que vayamos entendiendo un poco este tema, porque este tema también tiene que ver, es médico, tiene que ver bastante la parte de la neurología, ¿verdad? La neurona, bueno, nosotros almacenamos millones de neuronas. Para que tengan una idea ustedes, amigos televidentes, tenemos 86 billones de neuronas. Billones, sí. O sea que lo multiplique por lo menos con 10. Esto es lo que nosotros tenemos. Vamos a, no sé si producción nos puede poner la neurona para explicarles ahí un poco en qué consiste. Vamos a hacer una breve descripción ahí. Ahí tenemos una neurona, y cuando yo les digo que nuestro cerebro almacena 86 billones de esta estructura que estamos viendo en pantalla, es bastante... ¿Cuál es la función de esto? Que lleva información del cerebro, se comunica con otras neuronas, y también tiene comunicación, hace que es la interconexión con células vecinas, ¿verdad? Cuando la información de una neurona pasa a otra neurona y así sucesivamente va a diferentes partes del cuerpo, obviamente va a depender de la función que nosotros vayamos a ejecutar, así va a ir la información. En estas enfermedades lo que pasa es
de que hay un corte, digamos, de esa información, ¿verdad? No hay una sinapsis que es la que transporta la información. Al no existir esa sinapsis, la otra neurona se queda, digamos, acéfala, sin saber qué hacer, qué reacción tomar. ¿Y la sinapsis es como una unión? Es la unión de neurona a neurona. No se unen completamente, pero la información fluye, ¿verdad? A través de neurotransmisores. Ahí tenemos la parte amarilla que ustedes pueden observar, se llama axones, ¿verdad? Y ahí está unos puntitos que se ven ahí. Estos revisten pues lo que es la información, ¿verdad? Se llama mielina. Y ahí tenemos la estructura de lo que es la neurona. Es bien importante. También me gustaría mencionarles a ustedes de que un cerebro de una persona adulta mayor está pesando aproximadamente 1500 gramos, ¿verdad? Si lo traducimos a 100 kilos, estamos hablando que 1.5 kilogramos aproximadamente. Y esto va de peso. Y esto va a depender también de la estructura, ¿verdad? Del cuerpo, si es endomorfo o ectomorfo, si es delgado o es rellenito. O eso. Entonces, esto es lo que estas enfermedades se almacenan o se desarrollan en el cerebro completamente. Y van degenerando algunas de las capacidades, ¿verdad? Esto reduce lo que es la capacidad ejecutiva del ser humano. Cuando hablamos de capacidad ejecutiva, nos referimos directamente a la capacidad de atención, de aprendizaje y lo que es de almacenamiento de la información. Eso es lo que afecta. La capacidad de acumular información. Perdemos la capacidad de la atención. O sea, en la medida que va pasando el tiempo, en esa medida vamos perdiendo esa capacidad de la atención, de mantenernos enfocados en las cosas que hacemos a diario. Prácticamente estas personas van perdiendo, porque esto como es degenerativo, puede ser que en cierto tiempo, en 6 meses, vaya perdiendo todas esas capacidades, también la capacidad del aprendizaje y de almacenamiento. Puede llegar a un momento que incluso en la misma casa se puede perder. No recuerda cómo regresar al cuarto del baño. Y que son lugares que ha estado por mucho tiempo. Tiene almacenado la información, toda esa la tenemos en la memoria a largo plazo. Todos esos caminos neuronales los tenemos y los conocemos muy bien, hasta de manera mecánica, ¿verdad? Memorísticamente están ahí. Pero al perderse toda esa información de esos caminos, de esas redes neuronales que tenemos, entonces ahí es donde el cerebro empieza a patinar, empieza a buscar, pero como hay afección a nivel celular, a nivel, digamos, cerebral, porque el cerebro mantiene unas recámaras de proteína, entonces eso es lo que genera una afección. Estaba leyendo un artículo de que no hay un estudio concluyente de que por qué se daba directamente lo que es por qué se almacenaba en el cerebro esas recámaras, ¿verdad?, de proteína, y eso es lo que desestabiliza lo que es digamos, las conexiones neuronales y lleva a la persona al deterioro, ¿verdad?, paulativamente. Correcto. Bueno, queremos saludar a Neri Castillo, que nos está viendo también muchísimas gracias, Neri, porque es un fan de nuestro programa. Al licenciado René Argueta, un colaborador de nuestro programa también. Deseamos que se recupere pronto, porque hace poco fue operado, entonces también él es parte del staff que nos visita y nos acompaña. Así que, licenciado, que se recupere lo más pronto posible. Oye, bueno, empezamos ya, están habiendo algunas preguntas, pero ya vamos a empezar a ese proceso de explicar por parte del licenciado Ramón González qué son las enfermedades neurodegenerativas, qué podemos entender, porque por ejemplo dentro de la publicidad que hicimos para este programa, hablábamos de la regresión que trae uno cuando en la medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, un anciano se vuelve prácticamente un niño, nos salen pecas, nos salen manchas, nos salen un montón de cosas, inclusive, no sé si será cierto, y aquí le voy a preguntar al licenciado Ramón González, que en cierta edad incluso uno puede recuperar la vista por algunos procesos de degeneración, y hace que la gente, lo estaba escuchando a un médico español, de que puede haber en ciertos momentos recuperar la vista alguna gente. Entonces, como que esos procesos de regresión pudieran ocasionar, si uno no sabe tratarlos, algunos inconvenientes. Sí, habría que revisar los estudios realmente que se han hecho, porque
Acordémonos que aquí en El Salvador nosotros la tecnología y la ciencia está un poco limitada. Correcto. ¿Verdad? Yo admiro a esos países que le apuestan bastante a lo que es la ciencia, los gobiernos que le apuestan a las investigaciones, ¿verdad? Y es por eso que estos países se han destacado. Mi respeto para España, que es uno de los países que yo siempre he admirado en cuestiones de ciencia. En el caso de la psicología, España a nivel mundial es el más fuerte que hay en cuestión de psicología y en el área humanista. Hablamos de conductismo, tenemos Estados Unidos, psicoanálisis, tenemos Argentina, que es el país más psicoanalizado del mundo. Bueno, siempre estos países se han destacado porque han sacado artículos, han sacado investigaciones, han sacado, digamos, proyectos bastante ambiciosos y han llegado a tener relevancia a nivel mundial. Correcto. Yo siempre he tenido esa inquietud, porque en El Salvador no hay un centro de estudio. Un Carl Jung, por ejemplo, ¿verdad? Un Carl Rogers, este señor de la psicología social, ¿verdad? Un canadiense muy famoso. ¿Por qué El Salvador no tiene teóricos de ya la psicología? Ya no digamos un Freud. Un Sigmund Freud, ¿verdad? Un grande de la psicoanálisis. Correcto. Entonces vemos de que esos estudios podrían resolver algunas situaciones, pero realmente cuando hablamos de neuronas y de este tipo de enfermedades, son neuronas que mueren completamente. En eso consisten las enfermedades neurodegenerativas, que hay una muerte neuronal. Cuando estas personas le voy a dar un dato bien importante, amigos televidentes, nosotros diariamente estamos gastando, una persona, un promedio de 20 a 30 años está gastando 10.000 neuronas diarias. 10.000 neuronas diarias. Estamos hablando que en el año está gastando 3 millones y medio de neuronas en el año. Sí. Entonces eso es bien complicado. Para que se tengan otra idea también, que una neurona tiene la capacidad de hacer interconexiones de 5.000 a 50.000 conexiones diarias, ¿verdad? Hacer todo ese tipo de conexiones, esto equivale a construir una red neuronal de 100 millones de neuronas. Entonces, esa capacidad tenemos nosotros. Correcto. ¿Qué sucede con estas enfermedades? A diario están muriendo muchas neuronas. Cada día que está pasando. Perdón, licenciado. Pero ese proceso de la muerte de la neurona, ¿es un proceso natural o es por algunos desajustes, por algunos desarrollos que uno tiene? No, son procesos naturales. Estas enfermedades son relacionadas con la cuestión de la vejez. No específicamente, son estrictamente de la vejez, pero tienen que ver algunos aspectos también, digamos, del ambiente, de la calidad de vida que ha llevado, pero también eso que ha generado, digamos, la muerte neuronal, son aspectos, también se puede dar por un accidente cerebrovascular, por una cirugía, por un trauma, ¿verdad? Un accidente, se golpeó de repente la cabeza, tuvieron que hacerle una cirugía, hubo un daño ahí en la corteza, digamos, prefrontal o en el tallo cerebral, o sea, porque hay involucrado muchas situaciones acá. Correcto. Lo que se almacena, digamos, yo le hablaba de unos depósitos de proteína que se almacenaban en el cerebro, que eso causaba que las personas tuvieran esta discapacidad neuronal. Eso ocurre en la corteza, es una parte, no es la materia gris, tiene otro nombre que ya me voy a recordar, pero es ahí donde se almacenan se me ha escapado digamos la palabra, pero es los vertientes, ¿verdad? Casi como canales donde llega de lo que es de lo que es la proteína. Entonces, cuando el cerebro almacena cantidades exageradas de proteína, entonces sucede eso, la muerte neuronal. Vamos a hacer una pausa comercial, porque después de la pausa vamos ya a entrar al detalle de las dos enfermedades que mencionamos para que el licenciado se extienda en las causas, efectos y cómo poder detectar este tipo de situación. Queremos agradecer a nuestro buen amigo Pedro Gutiérrez, que también está conectado desde Los Ángeles. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Al licenciado René Argueta,
a Nelly Castillo y otras personas que ya se están conectando. Ya les vamos a mandar el saludo. También queremos saludar a nuestros amigos en Morazán, La Unión y aquí en San Miguel. Por favor, no nos cambien, que en un par de minutos regresamos. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya están empezando a ver los primeros comentarios, las primeras preguntas. Sabemos que este es un tema que nos interesa a todos, ya sea que lo vayamos a sufrir o ya sea que como hijos, bueno, en ambos casos también se sufre porque es un proceso muy complicado. Queremos agradecer a Pedro Gutiérrez, que nos dice bonito y educativo tema, saludes desde Los Ángeles. Gracias, Pedro, por estarnos viendo. También es bonito aprender a controlar las emociones, en especial las frustrantes. Es correcto, pero ya va a explicar el licenciado Ramón González este tipo de situaciones para que tengamos más información, que debemos de tener más cuidado, cómo administrar básicamente eso, los cuidados para nuestros adultos mayores. Saludos, dice, que nos están mandando también el licenciado, pero hoy queremos entrar ya a aspectos específicos, que muchas veces sabemos del Alzheimer, que es la pérdida de la memoria, sabemos del Parkinson, que es una gran temblazón que le agarra a uno, pero también hay causas que pueden incidir en profundizar ese tipo de enfermedades neurodegenerativas, pero también hay formas como podemos al menos disminuir el impacto que puede ocasionar, porque el proceso de deterioro, en la medida que va pasando el tiempo, pues se va dando, ¿verdad? A pesar de que la esperanza de vida hoy ya se incrementó. Hace unos 100 años se moría la gente a los 50 años, hoy la esperanza de vida ya se incrementó a unos 75, 76 años por ahí. También a mi hermana Lorena Guevara, muchísimas gracias, Lorena, por estar viendo también desde Oregon, de Estados Unidos. El licenciado Samuel Valencia, muchísimas gracias, Lick. Vamos a aprender mucho este día porque todos tenemos que ver con adultos mayores, pero vamos a dejar al experto, al psicólogo, para que dé esa explicación. Lick, ¿con qué enfermedad vamos a empezar para las explicaciones? Bueno, me gustaría hemos hablado del Alzheimer, también el Parkinson tiene algunas características, ¿verdad?, peculiares y algunos síntomas. Me gustaría abordar algunos síntomas de estas personas, ¿verdad?, el Parkinson. Correcto. Y también decirles que en El Salvador hay un dato bien interesante. Hay una población de 600,000 personas adultas mayores en El Salvador. Y según el estudio, este es un estudio que hizo la Universidad Matías Delgado de acá, del Salvador, y en sus investigaciones pues revelan de que 40,000 personas aproximadamente están padeciendo o están diagnosticadas. Pero mira, es preocupante ese dato de 600,000 personas, casi es el 10% de la población. Sí, correcto. El problema de acá es que, y lo hablábamos tras de cámara, que si esto está, digamos, normado o está en documento, me imagino que el Ministerio de Salud tiene que tener todos esos datos y la investigación de estas universidades son bastante serias. Imagínese usted, licenciado, las personas que no están con ese diagnóstico, las que no saben que tienen eso y los tienen en la casa y decimos nosotros, tenemos el viejito que ya no se acuerda de nada, pero nunca se le hicieron una prueba y que lo vemos incluso hasta con desprecio. Un diagnóstico correcto. Y más adelante nos vamos a permitir presentarles a las personas, a nuestros amigos televidentes, una prueba, ¿verdad? El test de Moca, que es el que se hace, es quizás uno de los más usados. Hay diferentes baterías de test, tenemos el de Luria, por ejemplo, pero este Moca es bien práctico. Lo único que es para personas arriba de los 60 años y que tienen que tener un grado de escolaridad por lo menos de 6º grado en adelante. Correcto. Pero hay otras pruebas que se pueden hacer también, que no necesita escolaridad la persona, porque sabemos que en nuestra población muchas personas adultas mayores nunca tuvieron la oportunidad de ir a una escuela, ¿verdad? Y les puede servir. Bueno, la enfermedad, digamos, del Parkinson tiene algunas características bastante peculiares, les decía. Hay un encorvamiento del cuerpo, ¿verdad? Hay una manifestación motora repetitiva, pero de manera inconsciente, ¿verdad? No pueden controlar el movimiento y se da. Trastornos también de la marcha. Estas personas no tienen una estabilidad espacial. Ellos tambalean, tienen que andar agarrándose de algo.
esas son una de las características. ¿Qué es lo que afecta directamente aquí? El sistema nervioso central. Tenemos el tallo cerebral, está involucrado en esto, el cerebro, la médula espinal y los lóbulos frontales, la corteza también cerebral. Todos estos aspectos tienen que ver con este padecimiento del Parkinson, ¿verdad? El tallo cerebral, ¿verdad? Lo conforma pues el lóbulo raquídeo, la protuberancia y tenemos el mesencéfalo. Todas estas, digamos, lo que yo les he mencionado, estas estructuras cerebrales están involucradas directamente en este padecimiento y hay afección a nivel del tallo cerebral, ¿verdad? De la médula espinal, de la corteza frontal, de los lóbulos frontales. Cuando una persona está padeciendo eso, hay afecciones en eso, entonces lo que manifiesta la rigidez en el cuerpo, ¿verdad? En los músculos, la parte muscular se vuelve rígida. Hay otras afecciones también, la pérdida de la expresividad facial, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos aproximadamente 200 músculos en nuestro rostro, en nuestra cara, y eso se pierde, esa habilidad, se vuelven bastante, digamos, el movimiento facial se vuelve inexpresivo, ¿verdad? Usted cuando habla con alguien mueve sus labios, su parte de las mejillas y todo eso, pero con estas personas no sucede eso. Son rígidos, se vuelven rígidos, ¿verdad? Y eso sucede también con partes del cuerpo, ¿verdad? La rigidez. También se vuelve lentitud. Hay una lentitud en estas personas bastante notable que quizás en tiempos anteriores esta persona era más ágil, más rápida, pero se volvió lento. Así es que vemos que hay una afección a nivel del sistema nervioso central y es un deterioro continuo de las neuronas. Es por eso. Entonces estas son las características de las personas que padecen la enfermedad del Parkinson. Del Parkinson. Del Parkinson. Correcto. También hay otra enfermedad que me gustaría mencionar, licenciado, que se llama la demencia del cuerpo de Lewy. Oh, chica, esa sí. Dígala. Esta enfermedad es casi similar a lo que es el Alzheimer. Esta enfermedad, para que las personas que fue la que le diagnosticaron a este señor, a un actor de cine, ¿verdad? Robin Williams. Robin Williams. Este señor, todos sabemos que al final se suicidó cuando le dieron el diagnóstico de esta enfermedad, porque es una enfermedad característicamente que las personas no duran más después del diagnóstico, no duran mucho. Lo más que puede durar una persona de estas con ese diagnóstico son 6-7 años. O sea que no solo es que... Es que hay afecciones, pongámosle que estamos hablando de las enfermedades neurodegenerativas, pero puede existir una comorbilidad de enfermedades, ¿verdad? Entonces puede una persona con Alzheimer puede ser diabética, puede ser hipertensa, puede tener otro tipo de enfermedades. Entonces eso se complica más la calidad de vida. Quizás directamente no es la enfermedad así que los mata, que los afecta, sino que es el deterioro físico que van teniendo estas personas. El uso de medicamentos, de diferentes medicamentos, pues eso le pasa factura al cuerpo, ¿verdad? Entonces es por eso que se va deteriorando de una manera la capacidad renal. Muchas veces hay renales que tienen Alzheimer, que son con el síndrome de Parkinson. Entonces vemos que esto va degenerando y va deteriorando completamente al ser humano. Entonces quiere decir que es una serie de enfermedades que debemos de tener presente para darle mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores, porque el problema es que cuando por ignorancia, y lo voy a decir así con las disculpas, por ignorancia no damos un tratamiento adecuado o no le damos los cuidados adecuados, lo que podemos es acelerar ese proceso. Recuerdo que hace unos años un buen amigo, también psicólogo, sacerdote, al licenciado Alfredo Chávez, saludo a Margarita, su esposa, Alfredo Chávez, un excelente psicólogo, me dijo, fíjate que mi mamá la estoy viendo más chiquita. O sea que el problema es que se va reduciendo, como que la columna va desgastando, si queremos llamarlo así. Sí, acordémonos que entre más anciana va una persona, hay encorvamiento, hay reducción del volumen óseo, se va reduciendo, ¿verdad? Hay pérdida también de masa muscular, o sea, nuestros papás están más chiquitos, los vemos nosotros. Sí. Entonces, pero eso es parte de la naturaleza del ser humano. Es parte de un proceso de deterioro que vamos teniendo. Hay enfermedades relacionadas con la vejez, ¿verdad? Y hay características diferentes a lo que es el Alzheimer o una enfermedad de vejez.
principio, de que de repente yo, mi memoria se me pierde continuamente. Durante el día yo digo, tengo pérdida de memoria 10 veces, por decir algo. Pero una enfermedad por vejez puede hacer que yo en el día pierda la memoria por unos instantes, pero después recuerde lo que yo andaba buscando, por ejemplo, la llave, ¿verdad? O el celular. Pero después recuerdo dónde lo puse y voy y lo tomo. Las personas con problemas de demencia, el caso del Alzheimer, estas personas no recuerdan. Entonces, y esto va en aumento. Y lo que usted decía, si hay otra enfermedad coexistente en esta persona, eso, la calidad de vida va a ser, y si el cuidado no es el adecuado, todo lo va a ir deteriorando. Va a llegar un momento que la persona que lo cuida se agota. Sí. Se agota completamente. Ahí es donde viene el síndrome del cuidador, ¿verdad? Y no solo agotamiento físico, sino que mental y es que emocional una de las también. características que tienen estas personas que se vuelven, pero es por la misma enfermedad, que se vuelven hasta neuróticos, ¿verdad? Tienen estados de irritabilidad completo. Y muchas veces nosotros queremos razonar con estas personas, pero realmente es que no podemos razonar. Dentro de la lógica nuestra. Dentro de la lógica nuestra, correcto, porque asumimos de que ellos están racionales, y realmente se pierde lo que es la racionalidad, la conciencia, el pensamiento, todo eso. Muy interesante, porque muchas veces queremos tratar a nuestra gente de la misma forma como que tuviéramos, o ellos tuvieran la edad de nosotros. El problema es cuando nos va a tocar a nosotros, porque hay una pregunta, Ali. De repente, a cierta edad, dice, se pierde la memoria a corto plazo. ¿Qué es eso? La memoria a corto plazo, bueno, nosotros tenemos dos tipos de memoria. A largo plazo es todo aquello que almacenamos y lo mandamos a ese baúl de los recuerdos, ¿verdad? Lo mandamos ahí, pero tenemos un prototipo de todo lo que hemos vivido. Nosotros almacenamos millones de informaciones, tenemos conexiones, tenemos caminos neuronales y los tenemos ahí almacenados. Hay cosas que en este momento yo no me recuerdo, pero al tener el menor estímulo, yo me recuerdo. De repente usted dice, ¿cómo se llama esta persona? Que aquí lo anda en la punta de la lengua, dice uno. Y empieza su memoria a patinar y a buscar ahí dónde está el prototipo de lo que quiere recordar. Cuando lo encuentra, viene la memoria y se lo trae inmediatamente. Entonces usted inmediatamente, porque ahí tiene que ver los sentidos también, la parte superior de la memoria a corto plazo es aquella que usted tiene. Ahorita estamos hablando en el programa. Usted, después de que termine este programa, puede quedarse meditando y acordándose algo que pasó, alguna explicación que no quedó clara, algo que dijo y le llamó la atención. Entonces, esa es la memoria a corto plazo, ¿verdad? La que tenemos, que dura un periodo de tiempo corto, ¿verdad? Y de nosotros depende si esa memoria la discriminamos, porque no nos interesa, la discriminamos o la mandamos a guardar, ¿verdad? Depende de nosotros. Es parte del aprendizaje, correcto. Entonces, esto no lo tienen las personas, porque ellos ya no almacenan recuerdos y todo eso. Vamos a hacer esta pausa comercial y vamos a entrar ya más en detalle, porque si ustedes ven, el licenciado Ramón González está dando mucha información de detalle, por ejemplo, o sea, de la cuestión de la memoria a corto plazo, que de repente uno va de la sala a la cocina y de repente, bueno, ¿y a qué iba a traer? Vea, y tiene que regresarse para hacer como un recordatorio. Entonces vamos a ver en esta pausa ya los test que el licenciado trae, para que detectemos y veamos cómo podemos hacer, pero también queremos ver qué hacer, porque la situación es qué hacer con nuestros padres y adultos mayores, qué hacer desde el punto de vista preventivo, porque, por ejemplo, aquí el licenciado, que es el especialista, va a dar detalles de eso. Dicen que para disminuir el Alzheimer, o al menos mermar o que no le dé, bueno, es la lectura, es el recordatorio. Bueno, algunos hablan de estar resolviendo crucigramas. Entonces, todos esos datos. Sería bueno que ustedes le hicieran preguntas. Ya hay algunos comentarios que los vamos a leer en esta parte que tenemos, la parte 3, porque aquí sí vamos a dar datos específicos. Así que si usted quiere saber mucho más de las enfermedades neurodegenerativas, por favor no nos cambie, que ya regresamos. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. En este segmento que nos queda, que aproximadamente unos 18, 19 minutos, vamos a hablar de aspectos específicos de esta
enfermedades neurodegenerativas, para que el licenciado les dé detalles de cómo establecer síntomas, diagnósticos, por lo menos en su casa. Lo adecuado es que usted visite a un médico o a un psicólogo para que le haga esos estudios a su familiar o a usted. Lo interesante es que tengamos la información a tiempo y la estemos dando desde esa óptica. Queremos agradecer a Carlos Ramos porque dice saludos, excelente tema, nos están viendo. También el licenciado René Argueta dice buenas noches. En nuestra realidad lo que pasa es que solo somos objeto de explotación y por ello al sistema y al Estado poco les importa al humano cuando ya no tienen fuerza. Correcto. Bueno, es una verdad irrefutable, como decimos, ¿verdad? Entonces debemos de cuidarnos por también nosotros, de ir haciendo actividades preventivas, por lo menos para tener una vida más digna. Dejamos al licenciado Ramón González para que dé esos detalles. Sí, muy buena aportación del licenciado, saludos. Es cierto, nos ven como una máquina de producción y ya cuando ya nos ven sin fuerza, pues ya nos van desplazando y eso es una realidad. Es lamentable decirlo, pero realmente sucede. Bueno, para prevenir esta enfermedad hay varias cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Cuando el diagnóstico ya está establecido y ya la persona presenta severidad en su comportamiento, porque hay una alteración del comportamiento también, de la conducta de esta persona, se vuelven como que si fueran un niño, caprichosos y todo eso. Entonces, pero antes que las personas presenten los síntomas, yo les, no sé si tenemos la imagen ahí, producción, yo les traía, en la imagen le va a aparecer un test que se llama el test de Moca, correcto. Ahí tenemos algunas figuritas, si ustedes las pueden observar, se ven bastante sencillas, pero este test está diseñado para hacerlo con personas de arriba de los 60 años. Que tienen, por lo menos que tengan una escolaridad de sexto grado. En el caso que no tengan una escolaridad de sexto grado, hay un test que se llama el test de la foto, el fototest, ¿verdad? Y bueno, aquí en el Moca que tenemos en pantalla hay unas figuritas y lo que se evalúa en este test es realmente, hay varias evaluaciones, varios aspectos que podemos evaluar y tenemos lo que es la visorespacial, ¿verdad? Parte ejecutiva del cerebro. Tenemos también la parte de identificación. La que tenemos arriba le indicamos al paciente, esto se hace en la clínica, ¿verdad? Que lleve la lógica de aquí y se le marca, por ejemplo, a 2. Estamos hablando, licenciado, de los numeritos que están arriba. De los números que están en círculo. Que están en círculo. Correcto. Están dentro de los números. Y le explicamos cómo ellos tienen que unir a través de digamos, hacer rayas y unirla con la secuencia que va ahí. Posteriormente le pedimos que haga aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? Tenemos ahí un cuadrado. Un cubo, y le decimos que lo haga abajo, en la figura. De ahí seguimos y le decimos que haga un círculo y que haga un reloj y le pedimos que haga una hora, ¿verdad? En este caso, en el test, se pide que sean las 11:10, que haga las agujitas, ¿verdad? Y que señale las 11:10. De ahí abajo tenemos las figuritas ahí, que tenemos el león, tenemos el rinoceronte, el hipopótamo, tenemos el camello, dromedario, el camello. Dromedario, claro. Entonces, y hay personas de repente que no le van a decir, no van a conocer o le van a decir de diferente nombre, ¿verdad? Entonces, en estos casos, cuando erra la respuesta de la persona que se está evaluando, se va bajando un punto, ¿verdad? Y al final tiene el puntaje ahí que requiere. Ahí tenemos la parte de la memoria, en el mayor tiempo posible le decimos que diga, por ejemplo, rostro, seda, iglesia, clavel, rojo, y después le decimos que si los recuerda en el orden. Si él no los dice en el orden, pero los dice todo, donde tiene el error, ahí no se va a puntuar, ¿verdad? También la parte de la atención, ahí están números que se le dicen correlativos y después la parte de abajo se le pide que lo diga de la manera inversa, ¿verdad? Entonces también en la parte del lenguaje y la abstracción y el recuerdo, ¿verdad? Diferido. Todos estos puntos son evaluados y tienen que ver con la
con la memoria. Al finalizar, el paciente hizo el test y, digamos, puntuó. Aquí tengo uno que lo hizo un pacientito que tengo. Digamos, al finalizar el test, lo hace y se saca el puntaje. Si la persona saca de 30 a 35, que es el rango de la normalidad, no hay problema. Se puede descartar que tiene un problema de demencia. Si tiene 28 a 29, entonces ahí tiene un deterioro cognitivo leve, ¿verdad? De 28 a 29. Pero si él puntea, digamos, 26 hacia abajo, entonces ahí sí tiene un problema de demencia. Este test es bastante usado para detectar lo que son los problemas cognitivos en las personas adultas mayores. Y el fototest es otro que le enseñamos la figurita. ¿Lo tiene producción? No lo tiene. Lo tiene. Si gusta lo podemos poner en la... Son figuritas, ¿verdad? Le presentamos 6 figuritas a la persona que estamos evaluando y le decimos, le preguntamos qué es una de cada uno. Hay personas que de repente aquí donde está el automóvil va a decir que es un carro, un coche, se toma por válida, ¿verdad? Porque va a depender del contexto de la persona. Aquí tenemos una fruta, puede decir fruta, no va a decir pera, ¿verdad? Aquí tenemos una pera y así sucesivamente. Vamos evaluando, después se las ocultamos y le decimos que las recuerde, ¿verdad? Tal vez se las va a decir, pero no en el orden. Correcto, ahí está. Y después, de repente hay una persona que se le va a olvidar dos de ellas. Aunque no se los diga en orden, lo volvemos a repetir. Es bien importante también recalcar de que no vamos a cansar a la persona adulta mayor, ¿verdad? A la hora de evaluar esto. Y de entrada, el profesional que haga la evaluación va a ver en qué capacidad cognitiva llega el paciente, ¿verdad? Le va a preguntar qué día es hoy, en qué mes estamos, el año, la hora, cuántos años tiene, y ahí nos vamos a dar cuenta si tiene capacidad para hacer un tipo de evaluación, ¿verdad? Y ahí vamos a ir sacando algún tipo de información que nos va a servir a nosotros para ir haciendo lo que es el diagnóstico. Lic, usted como especialista y como psicólogo, llega gente a su clínica y le estoy diciendo esto en razón de que muchas veces nos descuidamos de este tipo de situaciones que nos puede ayudar a determinar el avance o cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades. Correcto, sí, llegan personas. Lo curioso de esto es que las personas no conocen este tipo de Alzheimer, sí. Cuestiones así, llegan por otras conductas, ¿verdad? De repente neuróticos, ¿verdad? Que pasan solo enojados, celando al esposo, la esposa al esposo, o sea, pasan con situaciones así porque hay alteraciones de ese tipo. Entonces, pero cuando usted empieza a explorar la parte conductual y la parte sociocultural de estas personas, usted se da cuenta de que hay un problema que no concuerda con lo que ellos están diciendo a otra realidad. Entonces, ahí depende el profesional y dice, bueno, me estoy dando cuenta de esta situación, el paciente no es coherente en algunas cosas, y usted inmediatamente lo que hace es sacarse un test, ¿verdad? En la clínica hay infinidad de test para todas las patologías. Entonces, y ahí usted elige el test que le puede pasar a esta persona. Cuando usted realmente saca su test y en el test sale que la persona tiene problemas de demencia, entonces ahí va y platica con las familiares, porque esto también se trata con la familia, es psicoeducativo, ¿verdad? Recordémonos que la familia es que le va a tocar cuidar al paciente. Es correcto. Y para que una persona de los principios de demencia, si no se trata en un término de un año, puede perder la memoria. En un año puede perder la memoria. Entonces, por eso, incluso la medicación también ayuda bastante para retener un poco lo que es esa pérdida así tan acelerada de lo que es la memoria y de que es el proceso de demencia. Ahora, la psicoeducación se trabaja con la familia porque son los que se encargan del cuidado en la casa, ¿verdad? Y dentro de ellas tenemos, pues, en el cuidado en casa, fijar rutinas diarias con estas personas. Tener paciencia con estas personas, porque eso es bien complicado. Las personas no catan indicaciones, son agresivas. Muchas veces hay personas que hasta las amarran porque hay personas que todavía tienen fuerza,
¿verdad? Se quieren salir, hay que cerrar las puertas, hay que tener lugares seguros. O sea, hay un montón de situaciones y si la persona que los cuida no tiene paciencia, se va a meter a problemas, ¿verdad? Puede golpear al paciente o el paciente incluso se puede caer, se puede romper la cabeza en una pared y todo eso. Hay que tener un sumo cuidado. Causarse heridas en el cuerpo. Correcto, entonces hay que tener un sumo cuidado, ¿verdad? También es bien importante mantener el aseo donde va a estar el paciente, el cuartito donde él esté, mantenerlo aseado, que no haya malos olores, porque eso también tiende a agravar la situación de ellos, el desaseo, ¿verdad? O sea, en apariencia no sienten, pero sí realmente están percibiendo lo que hay en el ambiente. Correcto, recordémonos que estas personas, como son dependientes de cuido, estas personas, ellos muchas veces se hacen, ¿verdad? Sus necesidades. Y puede que pasar quizás todo el día con el pamper y no se lo cambian. Terrible, entonces todo eso va generando bacterias, laceraciones en los genitales, infecciones. Bueno, hay una infinidad de cosas. Sí. Y si esta persona, como decía anteriormente, tiene una comorbilidad con otras enfermedades, ahí puede ir entrando también procesos de infección, ¿verdad? Y que pueden ir acabando con la vida del paciente. Fíjese que, como decíamos que en este segmento vamos a estar tocando una serie de temas, hay un amigo, muy buen amigo, Moncho Ruiz, que nos está viendo, me dice que nos está viendo desde Jackson, Florida, ¿verdad? Dice Ramón, dije Moncho, perdón, dice: hola Oscar, estoy viendo tu programa en Florida y te felicito por este. Oscar, tengo una pregunta sobre el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que se relaciona con la diabetes, llamado diabetes tipo 3. La pregunta que hace... Sí, no, esta es completamente aislada de cualquier otra patología. Esta enfermedad se desarrolla... Son separadas. Sí. Pero puede profundizarse una enfermedad cuando le dé Alzheimer a la persona. Recordémonos que estas enfermedades ocurren... hay estudios que no han determinado, ¿verdad? Solo el estudio que tenemos más así científico es de que hay una muerte de neuronas, pero es de manera continua, ¿verdad? Cuando yo hablo de comorbilidad me refiero a otro tipo de patologías, enfermedades como diabetes, hipertensión, cuestiones más. Pero la pregunta de Moncho es si tiene relación el Alzheimer con la diabetes tipo 3. Dice, yo entiendo que no tiene, sino que se puede agravar ante cualquier situación. Vaya, digamos, una persona, yo les decía que realmente el Alzheimer no mataba a la persona, lo mataba la mala calidad de cuidado o otras enfermedades que sean coexistentes con esta enfermedad del Alzheimer. Puede hacer que se desarrolle de una manera más acelerada porque no tiene el cuidado por la diabetes. Correcto. Y ahí entonces el paciente puede morir de diabetes, ¿verdad? Puede morir de otra enfermedad, menos del Alzheimer, aunque haya perdido memoria completamente, toda ¿verdad? La parte... Por un cuidado no adecuado, podemos decir. Correcto. Claro, va a ser más visible la que se desarrolla una enfermedad, la que se descuide. Porque aquí es bien importante, el cuidador tiene que enfocarse en el paciente, no en la enfermedad. Y esto es bien determinante. Excelente. El cuidador tiene que enfocarse en los cuidados del paciente, no de la enfermedad. Y muchas veces sucede lo contrario, aquí estamos más pendientes de la enfermedad que del paciente. Entonces descuidamos a lo más principal, que es el paciente. Que es la persona. Que es la persona humana. Entonces, eso es lo que sucede. Pero sí, habría que quizás profundizar en ese tema, porque recordémonos que este tema, la pregunta es más médica que psicológica. Y aquí estamos dando una óptica desde la parte conductual y la afección también psicológica que tienen estas personas. Y tercero, ¿verdad? Sí. Habría que hacer un estudio sobre esa pregunta que el amigo nos hizo, porque esa pregunta sí es completamente médica, ya sería otro campo de estudio. Correcto. Y por respeto también a la profesión médica, quizás la respuesta no se la vamos a dar, ¿verdad? Certeramente. Sí, correcto, como dice usted, lo que se podría dar es como tal vez un supuesto, no sé, o una recomendación, como dice el licenciado Ramón González, que no es que la diabetes genera la demencia o el Alzheimer, o el Alzheimer genera la diabetes.
repito, y como dice el licenciado, con el permiso de los médicos, porque no somos médicos. Correcto. Pero nos vamos a comprometer a tener información. La otra semana vamos a tener a otras personas, pero también a la licenciada Margarita, a la licenciada Tario, que también es otra persona que nos puede dar mucha información, y de paso ya nos recomendaron un par de médicos por ahí que los vamos a traer para que dé esta información. Correcto. Porque lo que necesitamos es qué cuidados debemos de tener, licenciado. Sí, correcto. Los cuidados en la casa son bien importantes. Recordémonos que aquí no hay instituciones para institucionalizar a los pacientes. Sí. No hay hospitales de que usted vaya y lo pueda, digamos, ingresar o dejar ahí con el cuidado del Estado. No se puede. No hay quizás los recursos, no sé, pero realmente los cuidados en la casa le toca al familiar o al cuidador, ¿verdad? Profesional, puede ser una enfermera o un pariente. Pero decía que también que había que tener paciencia, ¿verdad? Ser flexible con estas personas. Porque si no hay paciencia, se van a meter a problemas. Estas personas también, ellos, recuerden... Se pueden enfermar también ellos. Es que el cuidador se enferma al final. Se llenan de estrés, ¿verdad? Se llenan de estrés porque hay un desgaste continuo, ¿verdad? Hay un desgaste. Sí. Estar cuidando a una persona 7 días, 24 horas a la semana, o sea, 24 horas, 7 días a la semana. 24/7, como dice el presidente. Correcto, entonces es un desgaste. El cuidador deja de vivir su vida por es un sacrificio. cuidar la vida de otra persona. Entonces lo importante aquí también que el cuidador debe de tomar las medidas también, tomar su tiempo, ¿verdad? Hacer sus ejercicios, meditar, enseñarle a meditar al paciente también. Sí, no, es que es complicado, y lo que vamos a hacer es comprometernos para otro programa en el sentido de dar recomendaciones para los cuidadores, porque usted está dando un montón de varias recomendaciones. O sea, no solo es de cuidar al que está enfermo, sino que hay que cuidar también al que está sano, digámoslo así, para que no se vaya a enfermar. Sí, hay temas sobre eso, ¿verdad? Se llama cuidador de cuidadores. Sí, o sea, bien importante, porque si la persona que cuida a un enfermo es determinante para el bienestar de esa persona. Sí. El tiempo ya nos agarró con las manos arriba, pero nos comprometemos a volverlo a tener. Si ustedes ven, los 2 programas ha estado con una orientación, y muchísimas gracias a las personas que se conectaron en el Facebook Live, que son varias, están haciendo preguntas, incluso algunos amigos que nos están mandando los mensajes por medio de WhatsApp y por medio de Messenger, como lo están haciendo. La próxima semana vamos a tener otros temas interesantes. Nos comprometemos con el licenciado Ramón González. Porque como dice él, hay que cuidar al que cuida también, porque si no los dos se van a salir enfermos y los dos se van a morir, entonces hay que cuidar a los dos. Hay personas que han muerto antes que el enfermo. Terrible. Bueno, muchísimas gracias por habernos visto, Dios les bendiga, gracias, me cuida.